Muy buenas tardes a todos los que ya están en la reunión. Bienvenidos padres de familia, madres de familia, cuidadores que pronto están en este momento. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro de escuelas para padres, madres y cuidadores en el marco de lo que cada año pues se conoce como proyecto de orientación escolar institucional, las dificultades del aprendizaje. Vamos a hacer una breve introducción sobre una ley que salió el año pasado en relación precisamente a las escuelas de padres, madres y cuidadores, la ley 2025 de 2020. Luego vamos a hablar propiamente de qué son las dificultades del aprendizaje, qué tipos de dificultades podemos encontrar y ya luego abordaremos cómo podemos detectarlas nosotros y desde la casa qué podríamos hacer. Para iniciar, como les decía, vamos a hablar rápidamente de la ley 2025 de 2020, que lo que trata es de dar como algunas pautas para poder implementar las escuelas de padres, madres de familia y cuidadores en las instituciones educativas del país. A grosso modo, y digamos, temas importantes que tenemos que tener en cuenta como padres de familia, es que primero lo que queremos a través de estas escuelas de padres es poder fortalecer sus capacidades para la formación integral y también para que se pueda detectar, informar, prevenir diferentes situaciones que puedan llegar a atentar con la salud física y mental de nuestros estudiantes. También otro punto interesante que trae esta ley es que en la matrícula se va a empezar a desarrollar un compromiso precisamente para motivar a que la participación en estos espacios pues sea mucho más importante, puedan participar muchas más personas y se espera es que precisamente se haga un plan en donde intervenga pues no solo a nivel directivo y docente, sino también puedan intervenir los padres de familia para que se pueda hacer como un plan organizado de cómo se van a trabajar las escuelas de padres al año. Otra parte importante es que todos los contenidos que se van a programar van a estar basados en información directa pues de nuestros estudiantes, la información que tenemos de ustedes, cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses, los lineamientos que pronto nosotros tenemos a través de nuestro proyecto institucional de educación institucional y los principios y los valores que tenemos como comunidad educativa. También esta ley nos recuerda que al menos, o lo esperado, lo deseable es que se puedan realizar mínimo 3 veces este tipo de encuentros, este tipo de talleres. Realmente, hablar de dificultades del aprendizaje es englobar una cantidad de situaciones, ¿sí? De condiciones muy amplias que pueden suceder en cualquier persona, que pueden suceder desde que somos pequeños, también hasta cuando ya estamos en edades muy avanzadas. Entonces, todos estos cambios que se dan en nuestra posibilidad de aprender, ya sea escolar o no escolar, pues se puede considerar una dificultad del aprendizaje. Como ustedes saben, desde que nosotros nacemos, ya el aprendizaje viene inculcado de manera innata. Si nosotros estamos aprendiendo en todo momento, desde que nacemos, porque precisamente nuestro cerebro se va desarrollando y con cada pasar del tiempo, con las diferentes experiencias, con las personas que compartimos, pues todo eso va facilitando que los aprendizajes se puedan dar de manera efectiva. Para hablar de dificultades del aprendizaje se dividen como en 5 grupos grandes. Estos grupos serían los problemas escolares, el bajo rendimiento escolar, las dificultades específicas de aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la discapacidad intelectual límite. Sí, cuando hablamos de problemas escolares, estamos mirando básicamente algo que sucede desde cualquier grado, puede suceder desde preescolar hasta 11, incluso para los que estudian en universidad también puede suceder, porque realmente los factores que desencadenan problemas escolares son en su mayoría de origen externo a la persona. Cuando hablamos de factores externos, pues estamos hablando de factores socioeducativos, factores culturales, factores económicos, ¿sí? Y también factores a la hora de dar el mensaje, la instrucción, la comunicación para que se pueda llevar a cabo
ese aprendizaje. ¿En dónde es más común encontrarlos? Es más común encontrarlos en los últimos grados de la primaria y en el inicio de la secundaria, porque en estos grados el cuerpo humano tiene unos cambios que van, digamos, adaptando al organismo para lo que luego se conocería como adolescencia. Entonces empiezan a dar varios ajustes a nivel organísmico y todo eso mediado con esos factores externos que ya les comenté, nos pueden llevar a padecer un problema escolar. ¿Qué es lo que pasa? Estos problemas escolares realmente no lo van a afectar al estudiante de una manera crítica y muchas veces son reversibles porque son situacionales. Les pongo un ejemplo. Si digamos que lastimosamente, no sé, mi papá, mi abuelo falleció y claramente eso tiene una implicación emocional fuerte en mí y pues yo no voy a poder estar atendiendo igualmente a mi estudio, no voy a poder estar pendiente de cómo, no sé, del nuevo tema que tengo que ver en matemáticas, de que mañana tenía una tarea de naturales. Esas cosas se obvian, esas cosas pasan a un segundo plano, porque para mí es mucho más importante en ese momento estar focalizado en el dolor que estoy sintiendo, en ese proceso de duelo. Entonces, como yo estoy pendiente de eso, pues sencillamente lo escolar queda alejado de mí, no le pongo mucha atención y pues obviamente mi motivación hacia el estudio baja de manera considerable y tengo una serie de dificultades pues a la hora tanto de atender a clase como de responder por mis deberes escolares. Sí, entonces estos problemas escolares básicamente afectan de una manera muy leve algo particular en el aprendizaje de algunos conocimientos, como les decía, es muy situacional, depende mucho de lo que ocurre en el entorno de la persona y asimismo, pues se ve como de manera rápida puede también resolverse ese problema. Sencillamente, digamos, el ejemplo que les estaba dando, la persona ya resolvió, ya pasó esa etapa del duelo y entonces ahora ya se vuelve a concentrar en los deberes académicos, ya se vuelve a concentrar en la clase, ya digamos, ya ese dolor lo ha podido transformar y ya no vive tan latente en todo momento en su vida. Sí, entonces es importante tener en cuenta porque la mayoría que suceden son problemas escolares. Yo creo que muchos hemos tenido a lo largo de nuestro estudio y también hemos visto en nuestros hijos qué es lo que se tiene con más frecuencia, como esos problemas escolares o el día que yo amanecí mal, que pronto no estaba muy bien del estómago y sencillamente pues ese día no pude ir y luego me di cuenta que de pronto era algo más grave y tuve que estar una semana sin ir a estudiar y pues claramente el no ir a estudiar una semana, pues eso tiene un cierto retraso en lo que se esperaría, digamos, del nivel que yo debería ir llevando en mis estudios y me va a atrasar con respecto a mis otros compañeros y a los temas que yo estaba viendo. Es el bajo rendimiento escolar. Ya cuando hablamos de bajo rendimiento escolar, también es una situación que generalmente se detona por origen exterior, por origen externo, ¿sí? Pero estas situaciones ya pueden llegar a ser un poco más graves, pueden ser un poco más acentuadas, sobre todo porque tienen muchas implicaciones en el ámbito motivacional y emocional de la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ante esas dificultades que se llegan a presentar y al estar reforzado obviamente en este carácter de las notas, de las calificaciones, así como pasa en la imagen, que cada día de pronto uno ve que las notas y las calificaciones no son buenas y de pronto en mi casa pues mis papás tampoco están conformes con las notas que yo estoy sacando y también me regañan y también hay castigos. Entonces como es una serie de sumatorias que van trabajando en mi autoestima, la van bajando y también pues mi motivación se va bajando. Entonces en ese aspecto, en el bajo rendimiento escolar, es bueno considerar que aunque pueden haber dificultades, esas se pueden recuperar. Es importante, es la atención a tiempo ante esas situaciones para poder recuperarse de esos problemas de rendimiento escolar. Ahora bien, ¿por qué se dan?
Se pueden dar porque sencillamente en ocasiones, por diversas situaciones, tenemos que adaptarnos nuevamente a un entorno escolar. Digamos, me fui de este colegio a otro colegio, pasé de la primaria a la secundaria. Sí, cuando suceden cambios en lo que yo más o menos conocía como normalidad dentro de mi estudio, mis deberes, eso me genera a nivel cerebral, a nivel del cuerpo, unos cambios que exigen que yo dé cosas diferentes a las que yo estaba dando. Y a veces no estamos preparados para poder dar ese algo más, para poder dar esas cositas diferentes que de pronto me está exigiendo el nuevo colegio, que me está exigiendo la secundaria, ¿sí? Que de pronto tengo como esas dificultades incluso a veces para poder entablar conversaciones con mis compañeros, de poder pedirles una tarea que no pude anotar o pedirles un lápiz porque se me quedó. Entonces, esas cositas obviamente van afectándome y pueden derivar en un momento dado en problemas de indisciplina, ya cuando hablamos netamente en el entorno escolar, o problemas de comportamiento, que pueden ser tanto en el entorno escolar como también a nivel del hogar. Estas dificultades pueden suceder en cualquier área, no son fijas de un solo área, una sola asignatura, ¿sí? Y pueden deberse a diferentes situaciones, que de pronto, no sé, a mí la maestra no me cae bien, que de pronto percibo algo extraño en ella y entonces eso hace que yo no le ponga atención, que no le ponga cuidado, entonces no quiero colocarle atención a la clase que veo con esa maestra, entonces claramente ahí pues mi rendimiento escolar va a bajar, ¿sí? Porque no estoy atendiendo, no estoy prestando atención por unas consideraciones externas que pues yo considero que de pronto no son importantes en ese momento, pero que a la larga pues me van generando dificultades en esa área o en esa materia particular. ¿Qué otra cosa dificulta a veces el rendimiento escolar? Las malas prácticas a la hora de establecer estrategias para aprender. Sí, que eso depende tanto de lo que se trabaja a nivel escolar en la institución educativa, como también del refuerzo que se puede llegar a hacer desde casa. Sí, entonces esas estrategias de aprendizaje son importantes. ¿Por qué? Porque me enseñan, por ejemplo, a planificar, a ser organizado, a trabajar de manera autónoma. Sí, entonces son habilidades que yo voy adquiriendo y que me permiten tener un mejor rendimiento escolar. En ocasiones, el simple hecho de no tener una habilidad como por ejemplo la autonomía, de tener a toda hora que estarle mostrando a la profesora, sí, de que hice de pronto un ejercicio y tengo que mostrarle a la profesora, tengo que mostrarle a mi mamá, porque no estoy confiando en las cosas que yo estoy haciendo a ver si están bien o están mal. Entonces necesito de otro para que me diga, quedó bien, quedó mal y poder continuar. Y eso obviamente a la larga pues me va afectando en el tiempo que de pronto yo tengo para desarrollar mis actividades y me voy a demorar un poco más en hacer mis trabajos, mis deberes escolares. Importante entonces acá en este caso estar muy atentos también a la parte emocional, a la parte de la motivación, sobre todo nosotros desde la casa, estar muy focalizados es a no darle tanta importancia a llegar al 5, sino realmente que se esté haciendo un buen proceso, porque a veces de pronto nosotros fallamos en eso. Queremos que los muchachos siempre estén en el 5, 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 pero no nos damos cuenta del proceso que ellos están haciendo y a veces puede que ellos no alcancen el 5, pero las cosas que están haciendo las están haciendo bien. Entonces es saber gratificarles a ellos, saber reforzarles cuando realmente se están esforzando, que de pronto no les queda perfecto, de pronto a veces también se equivocan, pero lo están intentando. El simple hecho de que los muchachos estén intentando trabajar, eso ya es motivo para poder seguirles reforzando esas conductas y que nunca desistan de corregir, por ejemplo, cualquier error que tengan en cualquier asignatura, en cualquier guía que estén desarrollando. Las dificultades que vamos a ver van a tener que ver mucho más con la parte interior, ¿sí? Con características propias de la persona y que desencadenan esas dificultades. Entonces, primero hablaremos de las dificultades específicas del aprendizaje. Cuando hablamos de esas dificultades específicas, estamos hablando
de unas necesidades, particularmente en el área del lenguaje y también en la parte de matemáticas, que sencillamente me van a hacer a mí tropezar continuamente en mis intentos por cumplir con mis deberes escolares. ¿Por qué? Porque obviamente cada año está planificado, hay una ruta, ¿no? Hay un currículo que debe llegar el profesor y yo con el paso del tiempo me voy a ir quedando más y más y más porque hay cosas muy básicas que tuve que haber visto incluso no en el mismo año, sino de pronto en años anteriores que no pude consolidar a la hora de aprender y eso me va a llevar a tener mayores dificultades a futuro. Por eso es que se habla acá de una progresión. ¿Por qué? Porque si nosotros a tiempo no podemos detectarlo y no podemos intervenirlo, pues con el paso del tiempo va a ser mucho más difícil llegar a una solución efectiva para estas dificultades específicas. También aquí hablamos, como les decía, de la parte interna. También hablamos en este caso de retrasos en el desarrollo de diversas funciones psicológicas, ¿sí? Como la atención, la memoria, el lenguaje, ¿sí? Diferentes partes de nuestro cerebro no pueden estar funcionando de la manera adecuada o funcionan de una manera diferente y eso hace que se presente esa dificultad. Entonces, como yo les decía, en la parte del lenguaje se afecta especialmente el proceso de lectura y el proceso de escritura. En el proceso de lectura se habla de la descodificación y de la comprensión, ¿sí? Que son dos habilidades básicas para el aprendizaje. Y en la parte de la escritura estamos hablando de las palabras y a la hora de hacer composición textual. Esas serían como las dos cosas en donde se ven más las afectaciones. Y ya cuando hablamos de las matemáticas, nos estamos enfocando a hacer el proceso de cálculo, ya sea de manera mental y también desde la parte escrita, que puede estar muy relacionado con el proceso anterior que hablamos, y el razonamiento lógico matemático. Sí, por ese lado, digamos, irían esas dificultades desde la parte de las matemáticas. ¿Qué es otra cosa importante? Que es que a veces estas dificultades específicas van a ir acompañadas de las anteriores que les acabé de hablar. Entonces también va a ir de pronto combinadas con un bajo rendimiento o con otros problemas, ¿sí? Por diferentes situaciones que pues se viven en cualquier momento. Entonces llegamos a confundirlas y creemos que de pronto no se le tiene que colocar tanta atención, que de pronto con el paso del tiempo y en la medida que el niño va creciendo, eso se le va a ir quitando, pero a la larga vemos que no es así y vemos que cada vez se va acentuando más esa dificultad. Entonces, en la parte de lectura hay 4, básicamente, formas de ver esa dificultad. Entonces, la primera son la parte de la lectura de superficies, que es cuando se presentan dificultades en las habilidades del procesamiento visoespacial, sí, en la parte del reconocimiento visual, pero ya más de forma automática, y la parte de la atención y la memoria de trabajo, pero en el campo visual, para la parte de lectura. También está la parte de la lectura fonológica. En eso interviene mucho las dificultades a la hora de adquirir la habilidad del procesamiento auditivo fonológico, sí, de poder saber que si estoy escuchando la P con la A, con la P, con la A, entonces eso lo voy a transformar y lo voy a llevar a la conciencia para saber que estoy refiriéndome a papa o a papá, dependiendo cómo lo escuché. La automatización aquí también de los procesos, como les hablaba, para poder hacer la conversión de grafemas y fonemas y diferentes recursos a la hora de hacer una memoria de trabajo, pero ya aquí es en la parte verbal. Entonces, en la de superficies se trabaja más que todo la memoria de trabajo visual, que esa memoria pues es la que me permite, ¿no? Como es visual, es sencillamente es para poder realizar tareas en un momento determinado. Y en la otra
pues como es verbal, pues también me permite realizar tareas en un momento determinado, pero utilizando pues más que todo mi aparato articulatorio. En la lectura mixta, ahí se combinan diferentes condiciones, tanto de la de superficie como de las fonológicas, y a la hora de hablar de la lectura de comprensión, entonces ya vemos dificultades para que el estudiante pueda elaborar ideas, para que pueda suprimir información que no sea relevante en un texto, para que haga inferencias en base a un texto, para que pueda también producir estrategias para la comprensión de textos y pueda autorregular esa misma comprensión. Y al finalizar, también tenemos la dificultad de procesar la morfología y la sintaxis. Entonces, eso básicamente compone la parte, digamos, de esas dificultades específicas en el campo de la lectura. En la parte de la escritura se habla también de una condición que es disgrafía. Esa disgrafía puede ser de 3 tipos. Sí, cuando hablamos, digamos, de disgrafía, pues estamos hablando de esa incapacidad, de esa dificultad de poder hacer una escritura de manera correcta. Entonces, si hablamos de disgrafía de superficie, son dificultades que se presentan a la hora de procesar de manera visoespacial y de almacenar las palabras. También de esa recuperación visual de manera autónoma, y también aquí interviene la atención y la memoria de trabajo visual que ya habíamos hablado en las del lenguaje. En la disgrafía natural, entonces, ¿qué pasa? Hay retrasos en el desarrollo fonológico, hay dificultades al conocer, aplicar o automatizar reglas de conversión, tenemos problemas para ensamblar los grafemas para poder generar ese proceso de escritura, y también tenemos dificultad a la hora de recuperar fonológicamente esos recursos que me permiten automatizar la escritura. Aquí también tenemos dificultades en la atención de memoria, la atención y memoria de trabajo verbal. Entonces, más o menos ahí ustedes se dan cuenta, pues eso hace parte solo del lenguaje, entonces muchas veces vienen de la mano tanto las dificultades de escritura como de lectura. Y pues la que tiene que ver la disgrafia mixta, pues ahí se mezcla todo lo que tiene que ver tanto con el procesamiento fonológico como el visual y la parte de la automatización de esos procesos, ¿sí? De poder hacer esa combinación. También hay dificultades a la hora de hacer la composición escrita como tal. Entonces son dificultades que tiene el estudiante para planificar, para hacer la traslación y para revisar lo que se va a escribir, ¿no? Todo esto es con base, digamos, al proceso de escritura. Las dificultades en las matemáticas se ven desde 2 campos grandes que ya les había mencionado. Uno es la parte del cálculo y la otra la parte de la resolución de problemas de la lógica matemática. Entonces, en la parte de cálculo, que generalmente pues los muchachos que tienen esta dificultad se conoce como discalculia. Entonces, hay compromisos en la atención, ¿sí? Especialmente en la atención sostenida, que es estar en un punto sostenido, en un punto fijo, por eso se dice sostenido, porque yo miro algo particular y tengo que quedarme solo focalizado en ese punto y en eso es que estoy prestando mi atención. Entonces tienen dificultad en eso, tienen dificultad en la memoria de trabajo, también a la parte de hacer como esta interpretación de los diferentes algoritmos y procedimientos matemáticos, de poder automatizar las diferentes operaciones básicas y de tener el conocimiento numérico. Entonces, eso sería como tal las dificultades en la parte del cálculo. Ya cuando hablamos de la resolución de problemas, entonces estamos hablando de dificultades a la hora de comprender el enunciado y la traducción de los lenguajes matemáticos, de poder aplicar estrategias y procedimientos matemáticos, de representar
también en nuestra memoria de trabajo los diferentes componentes de un problema matemático, ¿sí? También de elaborar y aplicar estrategias que me permitan a nivel mental poder hacer esa realización del problema, y también diferentes conocimientos ya más específicos o de la forma como yo aprendo sobre mi aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos. Sí, entonces, pues generalmente se dan más las dificultades del cálculo, que son las que se dan en edades más pequeñas. Las otras también se pueden ir dando, pero esas tienen, digamos, una manera de resolución de pronto un poco más estricta, un poco más rápida que las del cálculo, que a veces pueden tomar incluso pues bastante tiempo, sí, dependiendo, digamos, las particularidades de cada uno de los niños. Ya cuando hablamos de otros dos trastornos o digamos de otras dos eh, condiciones, sí, particulares que también son intrínsecas, está primero el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que de pronto se presenta mucho, sí, que tiene que ver con esos movimientos exagerados o niños que de pronto no se quedan quietos y tienen una movilidad, como una hipermovilidad, se pudiera decir. Entonces son niños que con dificultad se pueden quedar quietos, que ellos están constantemente haciendo muchas actividades, que tienen que estar siempre haciendo una cosa o la otra, porque sencillamente necesitan y requieren eso para poder sentirse bien. Entonces, este trastorno obviamente está implicado en una serie de alteraciones a nivel neurológico, que también tiene a su vez un afectamiento en el control del comportamiento. Sí, en este caso, para, digamos, este trastorno en particular, estamos hablando tres tipos de trastorno que se puede dar. Primero, el que tiene que ver con la atención, con el déficit de atención, que sencillamente pues va a tener mucha dificultad para poder eliminar estímulos que sean irrelevantes y para poder resistirse a la distracción. Sí, entonces tiene problemas a nivel atencional, que puede ser, como ya les había dicho, de atención sostenida, atención dividida, sí, de concentración también. Y es un muchacho que sencillamente ante una instrucción puede que haga caso omiso o que inicie, pero entonces se distraiga con otros estímulos y se ponga a hacer otras cosas, y entonces va a ser una constante en el desarrollo, digamos, de los trabajos y de las clases. Ya luego hablamos como tal de la hiperactividad y la impulsividad. Ese, digamos, ya sería otra tipología que se maneja, y aquí ya hablamos es más de la parte motora. Entonces es esa dificultad para poder controlarse, para inhibir esa conducta, ¿sí? Para poder, decirlo de cierta manera, mantenerse quieto. Y el muchacho, como no se puede mantener quieto, pues sencillamente puede tender a conductas de riesgo. Sí, entonces en este caso, pues estamos hablando de esa hipermovilidad, y sencillamente al hacer eso, ¿sí? Al tener esa alta tasa de actividad motriz, pues no hay un control, tampoco uno puede como adulto llegar de pronto a controlarlo, y se pueden llegar a presentar diversas dificultades, no solo de tipo comportamental en cuanto a lo que entendemos a nivel social, sino también a nivel personal, porque pueden implicar conductas de autolesión o también conductas de lesión pues provocadas por la misma impulsividad. Y la otra parte ya habla de lo combinado, que sencillamente pues estamos hablando tanto de la combinación de la dificultad atencional como la parte de la hipermovilidad. Entonces esas dos mezcladas en una sola situación. La última de estos grupos que hemos visto es la discapacidad intelectual. Si esta discapacidad intelectual límite, pues sencillamente lo que no nos permite como tal es tener una adaptación a los procesos escolares.
y por ende, pues nuestros aprendizajes también se van a ver comprometidos. ¿Qué es lo que pasa con la discapacidad intelectual? Que viene como en diferentes grados, ¿no? Y en medida de qué tan grave sea esa discapacidad, ese grado de discapacidad, pues asimismo me va a permitir poder tener un mejor o de pronto un no tan buen proceso educativo ya cuando estamos hablando a nivel de instituciones educativas. Hay que tener muy claro que, por ejemplo, en la parte de la discapacidad intelectual, hay que saber que una cosa son los aprendizajes escolares y otras son los aprendizajes no escolares. Sí, hay aprendizajes que no son escolares, que serían, los podríamos llamar como aprendizajes para la vida, que le permiten a cada persona tener una serie de habilidades que a la hora de estar en contacto con la sociedad, con cualquier otra persona, dentro de unos años, cuando ya sea adulto, pues le van a permitir desenvolverse de una manera adecuada y también pues le va a permitir, digamos, obtener diferentes beneficios. Sí, entonces hay que mirar bien en este caso particular con los niños de discapacidad intelectual, qué es lo que se busca. Se puede buscar o unos aprendizajes escolares o unos aprendizajes no escolares, unos aprendizajes para la vida. Entonces, dependiendo del tipo de discapacidad, asimismo vamos a ver qué tanto podemos avanzar con ellos. Entonces, aquí también hay unas alteraciones a nivel personal y esas alteraciones son obviamente, como les muestra la imagen, directamente pues en nuestro cerebro, que es lo que maneja todo nuestro organismo, y eso pues altera diversas funciones psicológicas. Cuando es leve y moderada, hay mucho más aprovechamiento a la hora de los aprendizajes escolares. Sí, entonces recuerden muy bien, si la discapacidad intelectual es leve y moderada, ante un buen proceso, ante un buen reforzamiento, ante un buen acompañamiento también de parte de ustedes, las dificultades se pueden minimizar en el ámbito escolar. Estamos hablando, digamos, ya de la parte de los aprendizajes escolares. Cuando ya hablamos de una discapacidad intelectual grave o profunda, ya estamos hablando de una persona que realmente la escolaridad pues le funciona más que todo es para los aprendizajes para la vida, no tanto para la parte académica, sino netamente para la vida, que le van a permitir en determinado caso poder tener cierta autonomía en ocasiones. A veces no hay posibilidades de la autonomía, pero sí poder por lo menos interactuar con el entorno. Entonces es importante tener eso claro y tener eso en cuenta porque nos sirve mucho también para conocer cómo es que funciona la discapacidad intelectual. Obviamente esta discapacidad pues nos interviene en situaciones a nivel cognitivo, sí, de diferente índole, de diferente forma de procesar el pensamiento, de cómo procesamos también las emociones, de la forma como procesamos y podemos también efectuar el lenguaje y de diferentes conductas adaptativas pues que nos permiten pues tener como tal un entorno favorable, un entorno enriquecedor y un entorno de aprendizaje. Entonces, en la parte de discapacidad, sí es bueno tener mucha claridad sobre lo importante de poder tener, por ejemplo, a tiempo un diagnóstico para poder saber qué tipo de discapacidad intelectual se tiene, si leve, moderada, grave o profundo. Sí, generalmente cuando hay discapacidad intelectual profunda, la esperanza de vida de esas personas es relativamente corta. Sí, se estima que máximo alrededor de los 20 años. Ya en grave estamos hablando de 40, 50 años. Y ya leve y moderada, ya estamos hablando de los 60 para arriba. Ahora bien, ya vamos a pasar directamente al punto de la detección, que de pronto es lo que nos puede interesar más en determinado punto para saber qué está pasando con nuestros hijos y si de pronto requieren una atención especializada. Entonces, tenemos que estar muy pendientes si los muchachos aguantan poco tiempo al atender sus clases, ya sean virtuales o presenciales,
o cuando de pronto yo le esté explicando algo, si estoy haciendo acompañamiento. Entonces, si ellos tienen poco tiempo de aguante, sí, que ahí netamente pues interviene es el proceso de atención. Entonces, ese es un factor que hay que ponerle mucho cuidado. También, si buscan realizar otro tipo de actividades durante las explicaciones que se le están haciendo. Sí, ya sea por parte de los profesores o parte de ustedes cuando hacen el acompañamiento, que quieren realizar otro tipo de actividades que no son las escolares. Tercero, si ellos cometen diferentes errores en sus tareas por no tener una buena atención a lo que se le está diciendo y a lo que está haciendo. Entonces, a ver, porque hay tipos de errores que de pronto son por desconocimiento. Si de pronto si yo apenas estoy aprendiendo a hacer la A, pues claramente las primeras veces pues me voy a equivocar. Pero si de pronto yo la tuve que hacer ya y ya me la aprendí hace mucho tiempo y sigo cometiendo unos errores en la A, pues hay que mirar qué es lo que está pasando que me está haciendo cometer ese error en la A. Como punto 4, si nosotros debemos repetirles a ellos muchas veces la misma instrucción. Incluso a veces, aquí les digo algo, si a veces tenemos que hacer instrucciones demasiado cortas y repetírselas muchas veces. Si a veces las instrucciones pueden ser largas, pueden ser compuestas de varias instrucciones, pero a veces son de pronto muy cortas, muy sencillas, y tenemos que repetírselas demasiadas veces para que ellos logren atender a dicha instrucción. Quinto, si cuando hacemos nosotros los ejercicios, sí, especialmente estas para ejercicios escritos, los enunciados que tenemos presentan 2 o más párrafos y ellos omiten alguno de estos, que empiezan a omitir información que se encuentra en las guías, en las tareas. Entonces como que se salta la información cuando está leyendo. Sí, diferentes cosas que pueden hacer, entonces hay que ponerles atención ahí también. Si, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de niños que apenas están consolidando la parte de mecánica lectora, hacen ese proceso de lectura de una manera lenta y dificultosa. Sí, que nosotros vamos viendo que se supone que a la medida que uno va reforzando, que va haciendo el acompañamiento, ese proceso de lectura también debería irse agilizando, sí, poder ser un poco más rápido y que no haya tanta dificultad pues a la hora de reconocer las palabras y las diferentes letras que pronto aparecen. 7. En la parte ya digamos, del ámbito también lector, que no exista una buena comprensión de lectura. Sí, como ustedes saben, en cada uno de los grados, pues se espera que la comprensión lectora pues vaya siendo un poco más profunda. Sí, es muy diferente lo que uno le puede exigir a un muchacho que está en tercero, sí, que de pronto puede llegar incluso a tener un proceso de lectura que todavía es muy silábico, a la lectura que de pronto nosotros estamos esperando de un muchacho que está en noveno grado y que ya debería tener otro proceso diferente de lectura, y nos sorprendería mucho que de pronto él todavía haga mucha lectura silábica. Octavo, parece que un día comprende un concepto y al otro día como que se le olvidó. Entonces eso pasa muy frecuentemente cuando hay dificultades en la parte de la consolidación de la memoria. Si el muchacho un día yo estuve pendiente, él atendió muy bien, hizo lo que tenía que hacer, pero al otro día íbamos a trabajar el mismo tema y como que se le borró, como que se le fue, como que ya no me acordé de nada de lo que vimos. Entonces es importante tener eso en cuenta. 9. Si rechaza de manera constante hacer unas tareas en particular. Si a la hora de realizar tareas que se tengan en la parte escolar, si él las rechaza de manera habitual. 10. Si se muestra desanimado, desmotivado ante los deberes y las tareas escolares. Y 11. Si hace unos comentarios negativos en relación a sí mismo o a lo que puede llegar a ser, a lo que son sus capacidades. ¿Listo?
Entonces, si nosotros más o menos damos cuenta, hablamos de 11 formas de detectar alguna dificultad. Si nosotros vemos que de estas 11, al menos 4 o más están pasando en los muchachos, es bueno empezar a colocarles atención. ¿Por qué? Porque puede estar pasando algo. No necesariamente puede estar pasando de los últimos 3 grupos que vemos, pero sí pueden ser de los primeros 2 que son los más generales y los que más ocurren. Sí, pueden ser problemas escolares o dificultades en el rendimiento escolar. Entonces es importante tener claridad de eso, digamos, a la hora de detectar. Ahora bien, si yo ya detecté, entonces, ¿qué hago? Porque, bueno, yo tengo la duda, pero entonces ahora, ¿qué es lo que puedo hacer o qué voy a hacer? Entonces, primero, pues uno tiene un equipo profesional en cada una de las instituciones educativas, en donde ellos también tienen un concepto, ¿no? Muchas veces incluso ellos son los que de pronto nos dan primero el concepto y nosotros pues a veces de pronto podemos estar un poco reacios a lo que nos dicen. De pronto no es fácil a veces escuchar que mi hijo pueda tener una dificultad en el aprendizaje, pero si un docente que tiene la experiencia, que ha tenido muchos años y que muchos niños han estado a su cobijo, pues sencillamente es bueno ponerles atención y poner cuidado a eso. Si además nosotros realizamos un acompañamiento, ese acompañamiento no es de un solo momento, sino son durante un tiempo para mirar efectivamente que algo puede estar pasando ahí. Y ya se requeriría de parte de ustedes que hagan la aproximación, es por su servicio de salud, para que se pueda verificar. A veces son situaciones como, por ejemplo, una falta de lentes, porque la dificultad es netamente visual, pueden tener un problema en los ojos. Sí, de pronto hay algunos que pueden tener dificultades en la escucha. Necesitan mirar si de pronto a través de un auricular o algo se les puede arreglar esa dificultad. Sí, entonces esas cositas que de pronto nosotros pues en un comienzo no creemos, de pronto pensamos que son cosas sencillas, con el tiempo ustedes saben que el cuerpo trata de adaptarse, pero hay condiciones a las que no se puede adaptar de la mejor manera y empiezan a suceder esas dificultades. Ya cuando se empiezan a presentar más y más dificultades, pues ya ahí sí nos llegamos a preocupar nosotros, empezamos a hacer todo el proceso y de pronto hemos perdido un tiempo muy grande y provechoso para poder trabajar con los muchachos, para poder ayudarles a resolver esas dificultades que ellos tengan. Entonces, desde la casa, enfoquémonos básicamente en 4 cosas cuando detectemos esas dificultades, independiente de las que sean. Pueden ser de pronto las más básicas, pero también pueden ser las otras que son un poquito más de cuidado. Entonces, enfoquémonos primero en concentrarnos en las fortalezas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos concentramos mucho es en lo que a nuestros muchachos les hace falta, ¿no? En las cosas que de pronto están haciendo mal, en lo que de pronto vemos nosotros que no es lo correcto. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en las fortalezas, sabemos y reconocemos que todos los niños son diferentes y por ende hay cosas que hacen muy bien y hay otras que les van a quedar difíciles. Entonces, al saber cómo buscar una fortaleza, de saber cuáles son las fortalezas en mis hijos, de poder mirar, bueno, este muchacho salió bueno para las matemáticas, incentivémosle que siga con eso, que esté motivado a través de eso y puede que en un futuro pues se pueda desempeñar en alguna profesión que tenga que ver con las matemáticas. Pero bueno, de pronto mi muchacho no salió bueno para las matemáticas, entonces de pronto él es bueno es como para la música, como para el arte. Entonces se puede ir uno también por ese lado, tratar de darle los espacios en las posibilidades que hayan o buscar de qué manera ellos pueden acceder a posibilidades que de pronto brinda el gobierno para poder acceder precisamente a esa estimulación en ese campo artístico. Sí, o puede ser también la parte deportiva. Hay muchas situaciones, hay muchas fortalezas en nuestros muchachos que a veces nosotros obviamos porque creemos que a nivel social no son tan importantes. Pero luego nos vamos a ver y realmente pues todo es importante y pues el mundo no puede estar lleno de ingenieros.
Sí, el mundo necesita muchos tipos de personas, entonces necesita gente profesional, también necesita deportistas, también necesita personas técnicas, también necesita personal de salud, entonces necesita personas en muchos tipos de ocupaciones y oficios, y por ende, pues eso requiere también de cómo uno se ha desarrollado y cómo se ha estimulado a lo largo de su vida para poder hacer lo mejor y dar lo mejor de sí mismo y tener sobre todo vocación, que pues creo que es algo muy importante, ¿no? No hay nada como poder hacer algo y que realmente uno se disfrute y se goce hacer eso. Otra parte que es importante es el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, que en eso nosotros desde casa somos los primeros que podemos reforzar eso. ¿Por qué? Porque pues allá estamos en un contacto constante con los muchachos. Nosotros los vemos a ellos cuando están tristes, cuando están enojados, cuando de pronto algo les preocupa, y somos muchas veces los primeros que podemos hacer esa confrontación, poder hacer también esa contención, brindarles todo el amor que ellos requieren y el apoyo que necesiten para resolver y solucionar esas dificultades en esos aspectos. Eso con el fin de qué? Pues con el fin de desarrollar precisamente a nivel emotivo esas capacidades y de poder pues también estimular la parte social de ellos, ¿no? De que puedan empezar a participar en grupos, a participar en diferentes clubes, a que puedan hacer amigos, ¿sí? A que se salgan, digamos, un poco del ámbito del hogar y puedan compartir con otras personas, aprender y también pues vincular en, digamos, entre nosotros, ¿no? Trabajar mucho lo que es la parte de la confianza, fomentar esa confianza para que ellos pues sean siempre sinceros y puedan siempre con nosotros trabajar de la mano en su proceso. Tercero, utilizar los recursos y grupos de apoyo. Acá, algo que de pronto yo siempre digo es que tenemos buenas herramientas y no nos damos cuenta. Sí, por ejemplo, nosotros que en este momento tenemos un celular, un computador, un servicio de pronto de internet, a veces desaprovechamos mucho el tiempo en cosas que pues, son más que todo de ocio, de distracción, pero también puede haber unos recursos importantísimos y cosas muy necesarias en la parte, digamos, de esto, de, por ejemplo, dificultades de aprendizaje. En Facebook, por ejemplo, cosas tan sencillas como hacer un grupo. Sí, en Facebook debe haber grupos sobre diferentes condiciones particulares. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un niño que tiene síndrome de Down y que tiene unas condiciones cognitivas particulares y yo no sé qué hacer porque realmente donde yo vivo cerca, pues no hay como muchas personas que de pronto estén en mi misma situación. De pronto en mi alcaldía no es que haya una persona particular que me pueda ayudar a eso, o de pronto desde el gobierno tampoco es que hayan muchos programas que puedan incentivar, digamos, la proximidad a este tipo de población. Entonces yo empiezo a buscar otras personas que vivan mi misma experiencia. Y muchas veces a través de Facebook uno puede encontrar muchos grupos de apoyo, muchos grupos también en la parte, digamos, ya como del aprendizaje para aprender más acerca de determinada condición. Entonces hay grupos donde la gente pues muestra, digamos, cuáles son sus experiencias, cómo han trabajado con los muchachos, cómo les ha ido, qué de pronto cosas pueden aportarle a ustedes para ir creciendo en ese conocer, digamos, de la condición. Porque lo importante cuando hay estas dificultades es que nosotros nos interesemos, seamos los primeros en interesarnos en eso, ¿sí? En esas dificultades, interesarnos en querer saber más, en comprender más, para poder entender mucho mejor lo que está pasando en nuestros hijos, para poder realmente hacer algo diferente y que pueda cambiar esas dificultades que están teniendo, que pueda mejorar el estilo de vida que pueda llevar mi hijo. Y como última, hablaríamos de la planificación de futuro. Hablar de planificar el futuro, a veces en este tipo, digamos, de dificultades, es un poco complicado, ¿no? Porque de pronto la expectativa que uno tiene sobre los hijos cambia considerablemente cuando uno se enfrenta a una dificultad de aprendizaje. Pero independiente de lo que suceda con los muchachos, uno tiene que irlos alentando siempre a eso, a que organicen su proyecto de vida, a que vayan planteándose metas,
a que miren esos intereses que tienen y también aprovechen todas las herramientas y fortalezas que puedan tener para poder sacar adelante su proceso de aprendizaje. Sí, hay muchas maneras de llegar a un camino. A veces no solo por la primer vía se puede llegar, también hay otras vías para llegar. A veces no se puede llegar tan rápido, pero así sea un poco más lento y se llega. Eso es muy importante y sobre todo enriquecedor para los muchachos. Por eso nosotros y nuestro papel como cuidadores es estarlos queriendo, apoyando, es estarlos motivando a que sigan adelante, a que confíen en ellos, confíen en sus capacidades, a que también se equivocan, porque obviamente así como nosotros nos equivocamos, pues ante ellos que de pronto tienen dificultades de aprendizaje, se van a equivocar también. Sí, ellos también van a tener errores y es importante saber cómo reconocerlos, cómo aprender de ellos, cómo avanzar a pesar de esos errores y dificultades que se tengan. Entonces, ¿qué más importante que tener un hijo con las metas claras, con un proyecto de vida establecido, que sepa realmente cómo debe ir de la mano de nosotros para que podamos nosotros también brindarles todo lo que podamos darles, ¿no? Hasta donde nosotros podamos, pero sobre todo lo más importante es pues la parte de confianza, de confiar en las habilidades que ellos tienen y brindarles todo el apoyo y el amor que puedan ellos necesitar, sobre todo cuando se presentan dificultades, ¿no? Cuando se presentan situaciones difíciles. Entonces, con estos muchachos que de pronto llegan en determinado caso a tener una dificultad de aprendizaje, como yo les dije desde el comienzo, esa parte motivacional, esa parte emocional, es lo que más toca estar pendiente, porque en cualquier momento se baja la autoestima, en cualquier momento se presentan dificultades y es importante que nosotros estemos ahí para contener y para poder también reorientar, ¿sí? Hacia algo bueno, hacia algo productivo, hacia algo que lo beneficie a él. Pues hablaron con Alejandro Palacios, quien les guió esta charla, el docente orientador de la institución. Ahí les dejo mi número, que es 305-443-6666, para cualquier dificultad que se presente. Si de pronto ustedes tienen dudas sobre sus muchachos, si pudiera llegar a presentarse en ellos alguna dificultad de las que estamos hablando, entonces me pueden escribir por ahí, ya sea a través del WhatsApp o me pueden dejar una llamada perdida que yo tengo minutos para llamarlo a ustedes para que no gasten minutos. Bueno, entonces quedaríamos entonces para una próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Espero encontrarlos entonces dentro de un mes, que nos veamos acá con otro tema que sea del interés de todos y espero que hayan pasado y disfrutado un buen tiempo, sobre todo aprendiendo cosas nuevas. No siendo más, pues me despido. Espero que tengan una muy feliz tarde